Hermanos, qué alegría saludarlos, pero hoy no vengo solo a darles un saludo de cortesía, vengo a hablarles de una tragedia silenciosa, una tragedia que no hace ruido de cristales rotos ni de gritos, sino que se manifiesta en el silencio más absoluto. ¿Alguna vez han sentido que viven en un hotel en lugar de un hogar? Entras por la puerta, saludas a la nada y cada quien se encierra en su celda con una pantalla en la mano. Estamos viviendo una época de hiperconexión tecnológica, pero de una orfandad espiritual y emocional sin precedentes. Tenemos 500 amigos en redes sociales, pero no conocemos el dolor que lleva en el pecho el hijo que duerme en la habitación de al lado. Hermanos, esto no es normal. Y más que eso, esto no es de Dios. Dios es comunión. La Santísima Trinidad es una familia. El plan del enemigo es precisamente ese, dividir, porque una casa dividida no prevalece. Hoy quiero que hablemos de esos bloqueos, de esas maldiciones sutiles que han hecho que nuestra mesa se convierta en un lugar de extraños. El fenómeno de la soledad acompañada. Mírenme bien a los ojos. ¿Cuándo fue la última vez que cenaron sin un teléfono sobre la mesa? ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste a tu esposo cómo está tu alma? Y no simplemente qué vamos a comer. Hemos permitido que el mundo entre en nuestra casa y que nuestra familia se convierta en un concepto abstracto. Estamos bajo el mismo techo, compartimos el mismo apellido, la misma sangre, pero nuestras almas están a kilómetros de distancia. Esto es un bloqueo espiritual, es una parálisis del corazón. A veces creemos que las maldiciones son cosas de películas de terror, pero no. Una maldición es la repetición de patrones de frialdad. Es cuando un padre no supo abrazar y ahora el hijo no sabe cómo mirar a los ojos a su propia esposa. Estamos heredando distancias. Estamos enseñando a nuestros hijos que la intimidad es peligrosa y que el aislamiento es seguro. ¡Qué mentira tan grande del demonio! Si tú sientes que tu hijo es un desconocido, si sientes que con tu pareja solo hablas de facturas y logística, no te vayas. Quédate conmigo hoy, porque vamos a romper ese muro. Dios no te dio una familia para que fueras un náufrago en tu propia sala. Vamos a descubrir cómo derribar esas paredes invisibles. La raíz del bloqueo. El egoísmo disfrazado de cansancio. Siempre decimos lo mismo: padre, es que llego muy cansado del trabajo. Padre, es que los jóvenes de hoy son así. Mentira. El cansancio es real, pero el aislamiento es una decisión. Hemos dejado de luchar por el otro. Hemos dejado de ser guardianes de nuestro hermano. Cuando tú entras a tu casa y te encierras en tu mundo, estás diciendo tácitamente: mi paz individual es más importante que nuestra unión. Y ahí es donde entra la brecha. El demonio ama los espacios vacíos. Donde no hay comunicación, él siembra duda. Donde no hay afecto, él siembra resentimiento. He visto hogares que por fuera parecen perfectos, casas hermosas, jardines podados, pero por dentro son cámaras frigoríficas, almas congeladas, hijos que buscan en la droga o en las malas compañías el calor que no encuentran en el comedor de su casa, padres que se refugian en el trabajo para no enfrentar el vacío de un matrimonio que ya no sabe de qué hablar. La espiritualidad de la presencia. Cristo no nos enseñó a amar de lejos. Él se hizo carne. Él tocó a los leprosos. Él lavó los pies de sus amigos. Él se sentó a la mesa a compartir el pan. La sanación de tu familia comienza con la teología de la mesa. Si no hay mesa, no hay altar. Y si no hay altar, la bendición de Dios no fluye con libertad. Muchos de ustedes me dicen: padre, rezo mucho, pero mi casa es un infierno. Yo te pregunto, ¿rezas por ellos o rezas con ellos? ¿Tu oración te mueve a buscar al que está encerrado en su cuarto o solo sirve para tranquilizar tu conciencia? Estamos viviendo una parálisis de la voluntad. Nos hemos vuelto perezosos para amar. Es más fácil deslizar el dedo en una pantalla que sostener la mirada de un adolescente rebelde. Pero yo te digo hoy, con la autoridad que Dios me da, despierta. Tu casa es tu primera iglesia. Si tu iglesia doméstica está en ruinas, ¿qué frutos esperas dar al mundo? Escúchame bien.
Ese distanciamiento no es solo mala racha, es un ataque directo a la raíz de tu felicidad. No permitas que el orgullo sea el que gobierne tu sala de estar. En los próximos minutos vamos a profundizar en cómo estas distancias se convierten en cadenas generacionales. Si tu abuelo fue distante y tu padre fue frío, tú estás llamado a ser el fuego que detenga ese hielo. No te muevas. Esto apenas comienza. El silencio que grita. Hay silencios que son oración, pero el silencio que reina en nuestros hogares hoy es un silencio de muerte. Es el silencio de la indiferencia. La indiferencia es el pecado más grave contra el amor, porque ni siquiera le das al otro la importancia de discutir con él. Vivir como desconocidos bajo el mismo techo es una forma de ateísmo práctico. Decimos que creemos en un Dios que es amor, pero practicamos un estilo de vida que es desprecio. Hermanos, las familias se están alejando porque hemos perdido el sentido del sacrificio. La palabra sacrificio significa hacer sagrado. Cuando tú dejas tu comodidad para escuchar los problemas de tu esposa, estás haciendo sagrado ese momento. Cuando dejas el control remoto para jugar con tu hijo, estás haciendo sagrada tu casa. Pero cuando preferimos el aislamiento, estamos profanando el sacramento de nuestra familia. Estamos permitiendo que se instalen bloqueos que luego se traducen en falta de prosperidad, en enfermedades emocionales y en una tristeza que no se quita con nada material, preparando el terreno para la liberación. En este camino que vamos a recorrer hoy, quiero que te prepares. No busques culpables todavía, no digas, es que mi marido no colabora, es que mis hijos son rebeldes. Empieza por ti. La distancia se acorta con el primer paso de uno de los dos. Si tú estás viendo este video, es porque Dios te ha puesto a ti como el centinela de tu hogar. Tú vas a ser el instrumento para romper la maldición de la distancia. No importa si llevas 10 años sin hablar profundamente con tu hermano o con tu padre viviendo en la misma casa, Dios hace nuevas todas las cosas. Pero necesitamos honestidad. Necesitamos reconocer que estamos heridos, que nos duele la soledad en medio de la multitud familiar. Hijos, hemos analizado la superficie del problema. Hemos visto cómo nos hemos convertido en extraños. Pero ahora, en el siguiente segmento, vamos a ir más profundo. Vamos a hablar de las causas espirituales y de esas cadenas que vienen de atrás. Porque para limpiar la casa, primero hay que saber dónde está la basura acumulada. Escribe amén en los comentarios si estás listo para que Dios restaure la unión en tu hogar. No te retires, que el Señor tiene una palabra poderosa para el siguiente nivel de esta enseñanza. Continuemos, hermanos. Ya identificamos que vivimos como extraños, pero ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo decir te quiero? ¿Por qué nos resulta más fácil pedir perdón a un desconocido en la calle que a nuestra propia madre en la cocina? Aquí es donde entramos en terreno espiritual profundo. Muchas de las distancias que hoy sufres en tu casa no empezaron contigo. Son bloqueos generacionales, son muros que se fueron construyendo ladrillo a ladrillo, década tras década. Hay familias donde el afecto está prohibido por una ley no escrita. En esta casa somos fuertes, dicen, pero confunden la fortaleza con la rigidez, y la rigidez es lo que precede a la ruptura. El fantasma de lo que no se dijo. A veces el silencio que hay en tu sala es el mismo silencio que había en la casa de tus abuelos. Si tú creciste viendo a un padre que nunca besó a tu madre, o a una madre que solo se comunicaba a través de quejas, ¿qué crees que vas a replicar tú? Sin darte cuenta has importado un modelo de familia búnker, casas donde la gente se protege de los demás en lugar de entregarse a los demás. Esto es una atadura espiritual. El enemigo utiliza las heridas de nuestra infancia para que, de adultos, nos volvamos arquitectos de muros. Si a ti te hirieron con el rechazo, tu mecanismo de defensa hoy es el aislamiento. Si no me acerco, no me hieren. Y así, mientras te proteges,
no me hieren. Y así, mientras te proteges, vas matando de hambre emocional a los que viven contigo. Hermanos, la falta de comunicación es una forma de desnutrición. Un alma que no recibe validación, escucha y caricia en su hogar, es un alma desnutrida que saldrá a buscar comida chatarra afuera, en vicios, en infidelidades o en el vacío de la internet. Escúchame bien, tú sientes que tu casa es un bloque de hielo, las cadenas generacionales se rompen con la verdad, no con el tiempo no cura nada, si no hay perdón de por medio. Quédate conmigo, porque en los próximos minutos vamos a identificar qué fantasma está dictando las reglas en tu familia y cómo echarlo fuera en el nombre de Jesús. El pecado de la omisión, el amor que no se nota. Hay un error muy grave en muchos padres de familia. Dicen, Padre, yo los quiero, les doy techo, les doy educación, les doy comida, ¿qué más quieren? Hijo mío, eso lo hace el Estado o una institución de beneficencia. Tu familia no necesita un proveedor, necesita un padre. Tu esposa no necesita un administrador de bienes, necesita un compañero. El amor que no se expresa no existe para el que lo recibe. Dios es amor, sí, pero Dios se hizo hombre para que pudiéramos tocarlo, escucharlo y verlo. Si tú no haces visible tu amor, estás creando un vacío, y en ese vacío crece la maleza de la distancia. La omisión es un pecado que destruye hogares. El pecado de no estar estar físicamente sentado en el sofá, pero con el corazón, en el trabajo, en los problemas o en el orgullo. ¿Saben cuál es una de las mayores causas de bloqueos en la vida de una persona? El resentimiento acumulado contra los padres por su ausencia emocional. Muchos de los fracasos financieros y matrimoniales de los adultos de hoy tienen su raíz en esa silla vacía en la mesa de la infancia o en ese padre que estaba pero nunca llegaba. La trampa de la tecnología, de la evasión. Hablemos claro, hermanos. El demonio ha encontrado el arma perfecta para terminar de separar lo que Dios unió, la pantalla. Antes, si estabas enojado con tu esposa, al menos tenías que verla o ignorarla conscientemente. Hoy te refugias en el teléfono. Es la droga de la evasión. Estamos físicamente juntos, pero digitalmente dispersos. Cada miembro de la familia está en una galaxia distinta. El hijo está en un videojuego, la hija en una red social, el padre viendo noticias y la madre buscando consuelo en videos. Es una torre de Babel moderna. Hablan el mismo idioma, pero no se entienden porque nadie está escuchando. Este es un bloqueo que drena la unción de tu hogar. La paz de Cristo no puede habitar donde hay un ruido mental constante que nos impide mirar al otro. La distancia no es falta de amor, es falta de atención. Y lo que no recibe atención, se muere. Basta ya de excusas. Si sigues permitiendo que el celular sea el tercer miembro de tu matrimonio, vas a terminar quedándote solo con el aparato. Dios te va a pedir cuentas de las almas que puso a tu cuidado, no de cuántos likes acumulaste. Pon atención a lo que viene, porque vamos a hablar de cómo la falta de perdón es el cemento que une esos muros de distancia. El cemento de los muros. El orgullo y la falta de perdón. ¿Por qué hay tanta distancia? Porque alguien hirió a alguien y nadie pidió perdón. En muchas familias hay una competencia silenciosa de ver quién aguanta más sin hablar. Yo no le voy a hablar primero, que venga él. Ella me gritó, que me pida disculpas. El orgullo es el bloqueador número 1 de la bendición de Dios. El orgullo te hace creer que tienes la razón, pero te deja solo. El orgullo te hace ganar discusiones, pero perder hijos. He visto hermanos que viven en la misma casa y llevan años sin saludarse, años. Comen de la misma nevera, pero sus almas se desprecian. Eso es una maldición que se está cocinando a fuego lento. Es una puerta abierta para que enfermedades espirituales y físicas entren en tu hogar. El rencor acidifica la sangre y pudre la convivencia.
Si tú quieres liberación, tienes que entender que la liberación empieza por la humillación. No la humillación ante el enemigo, sino la humildad de Cristo ante el hermano. Alguien tiene que ser el loco que pida perdón sin tener la culpa. Alguien tiene que ser el que tire la primera piedra de amor para romper el vidrio del silencio. El llamado a la autoridad espiritual, tú que eres cabeza de hogar o tú, mujer de fe que mantienes la oración en tu casa, tienes la autoridad para cambiar esto. No es con gritos, no es con reclamos, es reconociendo que la distancia es un síntoma de un problema espiritual. Es hora de dejar de ver a tu familia como un problema y empezar a verla como un territorio que ha sido invadido por la frialdad y que debe ser reconquistado para el reino de Dios. Pero para reconquistar, primero hay que estar dispuesto a desarmarse. Hermanos, el diagnóstico es duro, lo sé. Duelen las verdades cuando tocan la llaga de nuestra soledad, pero no los voy a dejar heridos. En la tercera parte de esta enseñanza vamos a empezar a derribar esos muros. Vamos a ver las estrategias concretas para romper el silencio y cómo la oración en familia puede ser el martillo que destruya esa distancia. Si sientes que Dios te está hablando directamente al corazón, escribe en los comentarios: Señor, sana mi hogar, no te vayas, lo que viene es la medicina para tu familia. Hermanos míos, ya hemos llorado nuestras heridas, ya hemos reconocido que el silencio nos está matando, pero la palabra de Dios dice en Josué 6 que los muros de Jericó cayeron no por la fuerza de las armas, sino por la obediencia y el grito de fe de un pueblo unido. Hoy vamos a empezar a gritar contra esos muros de silencio en tu casa. Para que la distancia se acorte, hay que reconstruir el altar familiar. No me refiero a un rincón con velas que está muy bien, me refiero al altar del corazón y de la mesa. La sanación de tu familia no va a venir de un psicólogo famoso, ni de un viaje de vacaciones, ni de comprarles más cosas a tus hijos. La sanación viene de volver a lo básico, a la presencia real, el poder de la interrupción santa. ¿Quieres romper el bloqueo? Tienes que practicar lo que yo llamo la interrupción santa. Interrumpe tu serie favorita para ir a la habitación de tu hijo. Interrumpe tu cansancio para preguntarle a tu esposa cómo se siente. El bloqueo se alimenta de la rutina. El demonio ama la inercia. Mañana hablo con él. Mañana le pido perdón. No. El mañana es la trampa del perezoso. La liberación de tu hogar comienza cuando tú decides ser el interruptor del hielo. Llega hoy y di: hijos, dejen los teléfonos, quiero verles la cara 15 minutos. Te van a mirar raro, te van a criticar, quizá hay un silencio incómodo. No importa. Ese silencio incómodo es el ruido del muro agrietándose. Aguanta el tipo. Quédate ahí. La presencia física sostenida es el primer paso para la reconquista espiritual. ¿Sabes por qué no lo haces? Por miedo al rechazo. Tienes miedo de que tus propios hijos te ignoren. Pero escucha, tú tienes la autoridad de Cristo. No estás pidiendo permiso para entrar en su vida. Estás reclamando el territorio que Dios te dio. Quédate conmigo, porque ahora te voy a dar las 3 llaves espirituales para abrir corazones cerrados. Primera llave, la humildad del lavatorio. Si quieres que la distancia se acorte, tienes que lavar los pies de los tuyos. No literalmente, aunque podrías, sino con la actitud. El bloqueo espiritual de la soberbia se rompe con el servicio. Si tu esposo es frío, sírvele con un amor que no entienda. Si tu hija está rebelde y encerrada, llévale un vaso de agua, dale un beso en la frente y retírate sin decir nada más. Esas son bombas de amor que van minando la resistencia del corazón. La distancia se mantiene porque hay una guerra de egos. Cuando tú te desarmas y te pones en modo servicio, la guerra se acaba porque no hay contra quién pelear. Cristo venció al mundo desde la cruz, entregándose, no reclamando derechos. Empieza a servir en tu casa como si estuvieras sirviendo al mismo Jesucristo. Verás cómo el ambiente cambia. Segunda llave, la bendición verbal. Hermanos,
Las palabras tienen poder de vida y muerte. En muchas casas, las únicas llegas tarde, no hay dinero. Eso no es lenguaje de familia, eso es lenguaje de cuartel. La distancia espiritual se rompe con la bendición. ¿Cuándo fue la última vez que pusiste la mano sobre la cabeza de tu hijo y le dijiste, hijo, te bendigo, estoy orgulloso de ti? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu mujer, gracias por todo lo que haces por nosotros? La bendición es una transferencia de gracia. Cuando bendices, estás invocando la presencia de Dios sobre esa persona. Es imposible que la distancia se mantenga donde hay una fuente constante de palabras de vida. Empieza a hablarle a tu familia no como lo que son ahora, distantes, sino como lo que Dios quiere que sean, unidos. Profetiza unión sobre tu mesa. Sé que te cuesta, sé que sientes que eres el único que lo intenta, pero te aseguro algo, el cielo está de tu lado, no estás solo en esta batalla. En los últimos minutos de esta enseñanza vamos a ir al punto más crítico, la oración que rompe maldiciones generacionales. No te rindas ahora, el muro ya está temblando. Tercera llave, el ayuno por los tuyos. Hay bloqueos y distancias que, como dice el Evangelio, solo salen con oración y ayuno. Si sientes que hay una frialdad sobrenatural en tu casa, una pesadez que no se quita con charlas, entonces es hora de ir a la guerra espiritual. Ofrece un sacrificio por ese hijo que no te habla. Ofrece un rosario por ese esposo que parece tener el corazón de piedra. El ayuno debilita las fuerzas del enemigo que quiere ver tu hogar destruido. Cuando tú te sacrificas en silencio por ellos, estás moviendo la mano de Dios. Dios no ignora el clamor de un padre o una madre que intercede. La distancia física es solo el reflejo de una distancia espiritual. Cuando tú te acercas a Dios por ellos, Dios se encarga de acercarlos a ti. Es la ley del triángulo. Mientras más cerca estén los dos de Dios, la punta superior, más cerca estarán el uno del otro, la base. Reconstruyendo la mesa del diálogo, hermanos, tenemos que recuperar la cena. Por favor, se los pido. La cena es el sacramento de la familia, es el lugar donde se comparte la vida. Hagan un pacto. En esta mesa no entran teléfonos. Al principio será difícil, habrá quejas, pero es necesario. Necesitamos volver a aprender a hablar, a escucharnos, a contarnos el día. El diálogo es el puente sobre el abismo de la distancia. No tiene que ser un diálogo profundo teológico. Empiecen por las anécdotas, por las risas, por los sueños. Si logras rescatar la mesa, habrás rescatado a tu familia. Porque en la mesa es donde Jesús se quedó con nosotros y es en la mesa donde Él quiere sanar a los tuyos. Hermanos, estamos llegando a la parte final y más poderosa. Hemos visto el problema, las causas y las llaves, pero ahora falta el acto de liberación. En el próximo y último segmento vamos a hacer una oración de ruptura. Vamos a declarar que la distancia se acaba hoy y que el Espíritu Santo inunda cada rincón de tu casa. Si estás decidido a derribar esos muros, escribe ahora mismo, mi casa es de Dios. Prepárate porque lo que viene es el abrazo del Padre volviendo a tu hogar. Llegamos al momento de la verdad, hermanos. Ya no hay más espacio para la teoría. Si has llegado hasta aquí, es porque el Espíritu Santo ha estado martillando tu corazón, recordándote los rostros de aquellos que amas y que tienes tan lejos a pesar de dormir bajo el mismo techo. Dice la palabra de Dios en el libro de Malaquías, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Esa es la promesa para ti hoy. No es una sugerencia, es un decreto divino. Dios odia la distancia entre los suyos. Dios sufre cuando ve que el orgullo es más grande que el amor en una familia cristiana. Rompiendo el hechizo de la indiferencia, hoy vamos a romper ese hechizo de indiferencia, porque la indiferencia es una cadena, es un bloqueo que impide que la prosperidad entre a tu casa, que impide que las oraciones lleguen al cielo. Escúchame bien, si tú no perdonas a tu esposa, si no buscas a tu hijo, tus ayunos no sirven, tus diezmos no cuentan. Dios quiere misericordia, no solo sacrificios.
La verdadera liberación no es que se vayan los demonios de afuera, sino que se vaya el demonio del desprecio de adentro de tu corazón. No cierres este video todavía. Estamos a segundos de realizar la oración de liberación por tu familia. Si sientes que el nudo en tu garganta está a punto de romperse, es Dios deshaciendo el hielo de años. Prepárate, porque vamos a invocar al Espíritu Santo para que barra la soledad de tu hogar. El momento de la entrega, oración de ruptura. Hermanos, ahí donde estás, si puedes, cierra tus ojos, visualiza tu casa, visualiza cada habitación, ese comedor silencioso, esos pasillos donde apenas se saludan, y repite conmigo con toda la fuerza de tu alma. Señor Jesús, hoy reconozco que he permitido que el muro de la distancia crezca en mi hogar. Te pido perdón por mi orgullo, por mi silencio castigador, por mis horas perdidas en una pantalla mientras mi familia moría de hambre emocional. En tu nombre santo, Jesús, hoy ato y reprendo todo espíritu de división, todo espíritu de orfandad y toda maldición de frialdad generacional que ha pasado de mis abuelos a mis padres y de mis padres a mí. Se rompe hoy. En el nombre de Jesús, ordeno que los muros de incomunicación se caigan. Espíritu Santo, inunda mi sala, inunda las habitaciones de mis hijos, quita las escamas de nuestros ojos para que podamos vernos como tú nos ves. Danos un corazón de carne, sensible al dolor del otro. Amén. El compromiso del regreso, la oración ha terminado, pero la acción comienza ahora. La liberación no es magia, es cooperación con la gracia. Cuando termines de ver este video, quiero que hagas algo que te cueste, no mañana, hoy. Ve y busca a esa persona con la que vives y dile: perdóname porque he estado lejos aunque esté aquí, te quiero y te necesito. No esperes a que ellos reaccionen bien, quizás se sorprendan, quizás desconfíen, no importa. Tú estás sembrando una semilla de resurrección, estás rompiendo el patrón, estás siendo el Cristo de tu casa. Hermanos, la vida es un soplo. No esperes a un funeral para decir lo que sientes. No esperes a que la casa esté vacía de verdad para valorar la presencia del otro. El éxito más grande de un hombre o una mujer no está en sus títulos ni en su cuenta bancaria, está en llegar a viejo y tener a sus hijos y nietos sentados a la mesa, no por obligación sino por amor. La victoria está ganada, pero hay que caminarla. He visto hogares resucitar de las cenizas del odio más profundo. El tuyo no es la excepción. Suscríbete y comparte este video con alguien que sepas que está sufriendo en soledad en su propia casa. Vamos a crear una cadena de hogares encendidos por el amor de Dios. Conclusión. La bendición final: que el Señor los bendiga y los guarde, que el Señor haga brillar su rostro sobre sus familias y les conceda la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que es capaz de unir lo que el mundo ha separado. Vayan ahora, dejen este dispositivo y vayan a abrazar a los suyos. No dejen que el sol se ponga sobre su distanciamiento. Vivan, amen y hablen, porque en el cielo no habrá teléfonos, solo habrá encuentros cara a cara con el amor. Soy el Padre Ángel Espinosa de los Monteros. Que Dios bendiga sus hogares hoy